Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta acá al canal. Y bueno, siempre comienzo con el y bueno, tengo que inventar otra forma de comenzar los temas. No siempre con y bueno, ya que estamos, que hay que inventar alguna forma. Por cierto, antes de inventar formas y todo lo demás, voy a pedir disculpas si mi voz está un poco tomada. Estoy medio engripado, pero vamos bien. Si quieren, si obviamente están acá y te gusta el contenido del canal, por favor dale like al video, suscríbete, así hacemos crecer la comunidad y de a poquito vamos subiendo la cantidad de suscriptores. Si te gusta realmente lo que hacemos, te pido encarecidamente que compartas el video, lo comentes acá en YouTube mismo o en las redes donde lo compartamos. Realmente todo ayuda a crecer. Bueno, sin más retrasos ni propagandas, autopromoción, vamos a tocar el tema del video de hoy. ¿Puede la Switch ser la mejor consola de todos los tiempos? Es una pregunta válida, vamos a dejarlo muy claro. La Switch tiene méritos de sobra, es sin duda alguna la mejor consola de su generación. Tiene el mejor catálogo de videojuegos de todos los tiempos, pero no significa que eso automáticamente la convierte en la mejor consola de todas. Porque catálogo bueno, hay muchas consolas que tienen catálogo bueno. Hay tranquilo 10 consolas que tienen catálogo bueno, digno de ser la mejor consola de todos los tiempos. Yo creo que más de 10. Con la Switch ya por lo menos tenemos 11. Después hay otros criterios que ayudan a definir cuál es la mejor consola de todas. Porque compararlo dentro de su propia generación, dentro del mismo tiempo que sus competidores, es más fácil porque los parámetros son los mismos. Ahora, cuando vos tenés que compararlos con consolas que vinieron antes, y a veces muchos años antes, a veces hasta décadas antes, los contextos son muy diferentes. Entonces, ¿qué criterios uno va a usar para seleccionar cuál es la mejor consola de videojuegos de todos los tiempos? Son más subjetivos. Hay ciertos parámetros que podemos usar y de ahí determinar cuáles consolas son candidatas a dicho título. Yo creo que el tener un buen catálogo es fundamental. El haber sido exitosa, no obligatoriamente la más vendida de su época, ni la más vendida de todos los tiempos, pero haber sido muy bien recibida por el público es fundamental. Pero eso hay muchas consolas que cumplen esos dos requisitos. Muchísimas. E inclusive hay consolas que tienen excelente catálogo y fueron un fracaso comercial, como la Wii U, la Dreamcast o la PlayStation 3. La PlayStation 3 me van a decir, pero vendió 85 millones. Como bien pusimos en un video acá, es el mayor fracaso de la historia de los videojuegos. Ese fracaso económico le quita las chances de poder entrar entre las mejores. Aparte que no tiene otros de los requisitos, pero el haber sido un fracaso le quita. Lo mismo a la Wii U, lo mismo a la Dreamcast. Entonces hay que sopesar y buscar algo que destaque a esas consolas que quieren o queremos que sean las mejores de todos los tiempos de las demás. La Switch tiene un trabajo muy difícil porque hay 4 consolas que están muy bien establecidas. Y para poder evaluar si la Switch puede entrar o no, todavía falta un tiempo, porque uno de los requisitos más importantes es la innovación. ¿Cómo dejó la consola al mundo y al mercado de los videojuegos desde que entró en funcionamiento, ¿no? Y hay 4 consolas que cambiaron la historia de los videojuegos, que no solo fueron exitosas, que no solo tenían un gran catálogo, como que además dejaron una huella indeleble e imborrable en la historia de los videojuegos. Muy por encima de otras consolas que inclusive fueron innovadoras también, pero no tan innovadoras como esas 4. Yo creo que la Switch tiene potencial de que si no la supera o supera algunas, de estar ahí nomás. Pero para eso solo lo vamos a poder saber a futuro, de cómo es el mundo de los videojuegos post-Wii. Y para entender un poquito mejor, vamos a analizar esas 4 consolas rápidamente, cuáles fueron sus innovaciones y por qué están ahí. Esas 4 consolas, yo diría en el cuarto lugar, la Nintendo DS.
La Nintendo DS redefinió cómo deberían ser los juegos portátiles y abrió el espacio para cómo van a ser los juegos portátiles en los celulares. Un mercado que comenzaba a existir pero no encontraba cómo. La DS mostró muchos caminos. La DS también fue importantísima para desenvolvedores indies porque el kit de desarrollo de la DS era muy barato de conseguir, desarrollar los juegos era muy barato para hacerlo. Entonces muchísimas pequeñas compañías lanzaron juegos para DS. Compañías grandes que todavía no se conseguían adaptar al mercado de alta definición consiguieron hacer grandísimos juegos en la DS, como Square, como muchas de las japonesas, Atlus, compañías chicas o no tan grandes japonesas que tuvieron mucha relevancia durante la época de la Super Nintendo, la PlayStation 2, que en la época de los alta definición, en Play 3 y Xbox 360, no conseguían encontrar el mercado, además porque el mercado de alta definición se ve copado absolutamente por desarrolladoras occidentales con nuevas ideas, o sea, no tanto nuevas ideas, pero que estaban acostumbradas a hacer juegos en ese estilo en PC y llevaron ese estilo de juegos a las consolas y agradaron al mercado profundamente, y que esas desarrolladoras japonesas no estaban tan preparadas, encontraron en la DS un refugio donde poder seguir existiendo. O sea, tuvo muchísima importancia histórica, además de ser una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, además de tener uno de los mejores catálogos de todos los tiempos y en su época haber sido la consola con el mejor catálogo de todos los tiempos. Tenía un costo-beneficio espectacular. Eso la coloca muy por encima de la mayoría de las consolas y un patamar muy alto para alcanzar. En el tercer lugar yo pongo a la Game Boy. La Game Boy es la que formó el mercado de portátiles. Solo no está en primer lugar porque usó las fórmulas de la NES al mundo portátil. La NES sí está más arriba. Pero definió cómo iban a ser los portátiles de ahí en más. Y es una de las consolas más duraderas de todos los tiempos. Salió en 1988 y su sucesora salió recién en el 2001. Fue la consola más vendida de todos los tiempos durante mucho tiempo, tipo hasta el 2012 que se cerraron las ventas de la PlayStation 2. Tenía el récord de la consola más vendida de todos los tiempos, o hasta un poquito antes cuando la Play 2 lo superó, y después la DS. Pero bueno, o sea, antes, ¿no? En 2008 o por ahí habrá sido superada por la DS y en el 2005 por la PlayStation 2. 2012 es el año que se cerraron las contabilidades tanto de la DS como de la PlayStation 2. O sea, un récord encima en un mercado mucho más chico, mucho menos predispuesto al consumo de videojuegos. Además fue la consola que inauguró el gamer adulto. Tipo, la mayoría de sus usuarios eran adultos. En 1990 el promedio de edad de sus jugadores era de 28 años, muy por encima que el de las consolas de sobremesa. Un impacto muy muy grande. Fue la casa de origen de la franquicia de videojuegos más famosa de todos los tiempos, que es Pokémon. Divulgó series como Tetris. Tetris fue famosísimo, pero nunca hubiera llegado a donde llegó si no fuese por la Game Boy. O sea, tuvo una importancia en el mundo de los videojuegos muy muy difícil de equiparar. Por eso yo la pongo arriba de la DS. Obviamente cada uno va a tener sus propias expectativas, pero estos son parámetros bien concretos por los cuales podemos seleccionar las consolas que consideramos las mejores de todos los tiempos. En el segundo lugar yo pongo la Atari 2600. Es la consola que en su momento definió el mercado de videojuegos y bailó todo a su compás hasta donde ellos mismos implosionaron el mercado. Y no está en el primer lugar por esa implosión que ellos mismos hicieron, ¿no? Pero creó muchísimas de las cosas que hoy en día nos parecen normales, como el intercambio de juegos. No lo creó exactamente, pero divulgó el intercambio de juegos. Antes las consolas, antes de la segunda generación, eran todas con los juegos embutidos en memoria, y cuando vos querías comprar juegos nuevos, tenías que comprar una consola nueva.
Lo mismo con las portátiles, que eran juegos en LCDs tipo calculadoras con los gráficos preestablecidos en la pantalla. Entonces vos querías cambiar de juego, tenías que comprar otro control, otra máquina que también tenía cada uno sus propios controles, etcétera, etcétera. Los Game & Watch de Nintendo eran un ejemplo de eso, pero había Casio y otras compañías que también lanzaban eso, ¿no? Había una que lanzó una especie de cartuchitos ya con la pantalla, pero no me acuerdo ni siquiera si esa es anterior a la Game Boy o no. Pero aún así, la pantalla tenía que estar adaptada a lo que ibas a mostrar en el juego. La Game Boy ya tenía una pantalla que se adaptaba a cualquier juego, ahí está la innovación. Y bueno, el Atari la consola se adaptaba a cualquier juego que viniera un cartucho. Estuvo en otra consola anterior que no fue muy divulgada, por eso inclusive los cartuchos se les dijo mucho tiempo cassette, porque copiaba un sistema de cassettes que se ponía medio como cartucho, parecido al K7, esos TDK, Sony que muchos habrán conocido. Era más alargado y se ponía, y abajo, detrás del cuadrado de plástico, estaba el lector. Y bueno, los cartuchos de videojuegos copiaron esa idea. Pero fue Atari la que lo promocionó, fue Atari la que lo hizo famoso y todos copiaron a Atari. Cambió muchísimo la forma de los videojuegos. Y el primer lugar yo se lo doy a la NES, porque sinceramente la NES cambió todo y redefinió hasta hoy en día cómo se hacen, cómo se juegan, y inventó el mercado de los videojuegos, que Nintendo tuvo que salir a hacerlo después del crash de Atari. También fue la consola más vendida durante muchísimos tiempos, atrajo muchísimos nuevos jugadores, creó los géneros que fueron populares por muchísimos tiempos y algunos perduran hasta hoy. Entonces, además de un catálogo espectacular que la Atari y la Game Boy también tuvieron. Entonces esas cuatro son muy difíciles de alcanzar y ya vimos su legado. Queda ver, la Nintendo Switch conseguirá hacer un legado tan fuerte como el de ellos. Es una meta muy difícil de alcanzar, pero hay indicios de que puede suceder. El mercado de los videojuegos fue muy afectado por la incursión de los celulares. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene un celular. Yo estoy grabando este video con mi móvil. Entonces, mucha gente que gastó $500 en su celular, yo no gasto eso en un celular, pero hay mucha gente que sí, o mucho más. ¿Va a tener ganas de comprar una PlayStation 5 por $500? Cuando vos sos un padre de familia, tenés 3 hijos, los 3 tienen que darle un celular, ¿vas a gastar todavía en una consola de videojuegos? Cuando la computadora pasó a ser algo más importante en nuestras vidas y vos gastaste mucha plata en la computadora, ¿vas a gastar extra todavía en una consola de videojuegos? No. Eso, le guste a quien le guste, afectó muchísimo al mercado de los videojuegos y sobre todo el de las consolas. Por eso las consolas de videojuegos están estancadas en ventas. Se llegó a un patamar que es menor al de la época de la DS y ahí están, hasta que surgió la Nintendo Switch. La Switch tiene en su haber el haber roto ese estancamiento del mundo de las consolas de videojuegos. Pero eso no le garantizaría un lugar entre las 5 mejores. Pero si le sumamos de ser la más vendida de todos los tiempos, le sumamos tener el mejor catálogo de todos los tiempos, ya va subiendo posiciones. Ahora queda su legado, su innovación. Bueno, esa misma forma que hizo que se rompa el estancamiento de las consolas, llevó a que muchas empresas, sobre todo chicas, decidiesen copiar el modelo de la Switch. Ninguna con un gran éxito. Pero todas con el mismo modelo. Como una computadora es de hardware abierto, o sea, tipo puedes montar una computadora comprando las piezas de distintas marcas, también un fabricante puede agarrar, trabajar con distintos proveedores, hacer uno que le haga una placa, comprar una CPU en gran escala, memoria, y diseñar un hardware integrado para un propósito específico, como jugar videojuegos. Pero pequeñas compañías no tienen cómo asegurar un mercado eficiente.
O sea, la gran ventaja de una consola de videojuegos es que ellos crean un ecosistema donde el fabricante cobra por los juegos vendidos y de ahí obtiene sus ganancias. Cuando vos le pones Windows a un aparato, vos nunca más vas a ver un centavo, nadie te va a pagar royalties por los juegos que corran ahí. Entonces, ¿de dónde tenés que sacar tu ganancia? Del hardware. Pero Nintendo, Sony, Microsoft o cualquiera que haga una consola de videojuegos puede prescindir de las ganancias del hardware para lucrar después con el software que van a vender. Un fabricante externo que haga consolas con Windows o Android como sistemas operativos, que son open source prácticamente, no va a poder lucrar después. Entonces su ganancia tiene que venir del hardware. Eso siempre imposibilitó a las PCs de videojuegos portátiles, hasta que una grande se metió en eso, que fue Valve, y lanzó el Steam Deck. Pero el Steam Deck nunca hubiera existido si no hubiese la Switch. Y me parece que ha decidido que la Switch mostró que una consola híbrida es viable. De ahí comenzaron a surgir todos los competidores, y Microsoft, que nunca tuvo una portátil, ahora quiere lanzar una portátil. Sony, que había desistido de las portátiles con el Vista, ahora quiere una portátil en los estilos de la Switch para competir con la Switch. O sea, aparentemente ha sido una consola innovadora. Ahora, ¿qué tan profunda va a ser esa innovación? Solo lo sabremos después que salga la sucesora de la Switch, y para tener más certeza, más adelante aún, para ver cuánto del modelo que la Switch creó se mantiene a futuro. Por eso mismo quería hacer el video ahora, meses, capaz un año antes de que salga la sucesora de la Switch, para ver qué tan afortunado soy con mis pálpitos. Además de que el tema se comenzó a plantear en los grupos de Facebook, yo creo que sí tiene potencial para hacerlo. Aún no podemos asegurar que va o no a hacerlo, pero sí está entre las mejores de todos los tiempos y puede que quede en un podio de las 3 mejores o de las 5 mejores. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima.